empezar de cero. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bendición, por su presencia. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre tiene cuidado de nosotros y esperamos, Señor, que por medio de esta palabra usted confirme a nuestras vidas todas las cosas, Señor, que usted está haciendo y que ha determinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y haga su obra en nosotros. Pido por todos aquellos que están pasando por dificultades, por dolencias, Señor, dolores, y ruego que haya sanidad, Señor, así como lo ha hecho hasta hoy en tantos hermanos. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy vamos a avanzar desde el verso 7 hasta el verso 12, ¿ya? Recuerde que el jueves pasado Pablo enfatizó en cuanto a la unidad, ¿ya? La unidad y a la unicidad de Dios, ya que Dios es uno, un Dios, un bautismo, una fe, y ahora nos va a mostrar más que nada la diversidad en la iglesia y la unidad también, ¿ya? Así que vamos a leer aquí desde el verso 7, donde dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántas veces usted ha leído esto? Tantas veces este pasaje, tantas veces, y ahora cuando iba analizando verso a verso, uno va descubriendo cosas que están allí, pero que al final a veces se pasa inadvertido, ¿ya? Vamos a ir viendo desde el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese que la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo, ¿ya? Lo primero que debo destacar, que aunque somos uno, ¿ya? Somos uno en nuestra comunión con el Señor, sin embargo, cada uno de nosotros tiene un diferente regalo o herramienta que Dios nos ha dado específicamente para servirle, ¿ya? Específicamente para servirle. Entonces, cada uno de nosotros tiene una gracia particular, un don, ¿ya? Un don. Ahora, fíjese que dice: fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí está hablando de una gracia medida, ¿ya? Esta no se está refiriendo a la gracia que salva, que es la gracia, una gracia que es infinita en realidad, sino que esta es una gracia que tiene una medida, ¿ya? Es un regalo que tiene una medida. En Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el Señor a cada uno de nosotros nos ha regalado, ¿ya? Conforme a la medida que el Espíritu Santo está en nosotros. Si hay algo que debemos saber, que como iglesia, el Espíritu Santo habita en nosotros, está, ¿ya? En cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo, ni con el bautismo del Espíritu Santo, sino que es la presencia del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, ¿ya? Desde el momento en que creímos, el Espíritu Santo nos convenció de eso, ya estaba trabajando en nosotros,
y nosotros ahí le cedimos el gobierno de nuestras vidas, ¿ya? Y ahí el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, conforme nosotros le dejamos a Él actuar, porque en realidad el Espíritu Santo anhela llenarnos siempre, que siempre estemos llenos de Él, que siempre estemos llenos de su presencia, pero no siempre nosotros estamos conectados así con el Señor, ¿ya? Tristemente a veces nuestros mayores momentos de oración están relacionados con nuestros mayores momentos de angustia y de preocupación o de problema. Entonces a veces decimos, pucha, ¿por qué me pasan tantos problemas? ¿Y cuándo más oro? Cuando tengo problemas. ¿Y qué quiere el Señor que yo tenga con Él? Comunión, que hable, que le converse a toda hora, en todo momento. Entonces, si lo hacemos solamente cuando tenemos problemas, ya sabe lo que va a pasar, po. Va a tener más problemas, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque solamente ahí lo busca. Entonces, lo que debería pasar con nosotros es que tengamos una disciplina de oración, que no tengamos que orar solamente cuando estoy con angustia y aflicción, sino que en cada momento, si a lo mejor no tiene problema, pero de repente igual despertó a las 3 o a las 4 de la mañana, orar, igual orar, no esperar que tenga algún problema para orar. Entonces, y por eso a veces nos quejamos, ¿ya? Entonces, como la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, está esa capacidad que el Señor nos da para usar las herramientas que Él tiene para nosotros. En 1 Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ya? Todos el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces, los dones están relacionados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros ahora mismo está con nosotros, ¿me entiendes? Y los dones están relacionados con Él. Entonces, el Señor lo único que espera es que nosotros usemos la herramienta que tenemos. Y a lo mejor usted dirá, pero yo no sé cuál es el don que me dio el Señor. Pero si de repente hay un enfermo al lado suyo, y usted dice, pero yo no sé si tengo el don de sanidades, pero tiene que orar por sanidad y a lo mejor el Señor lo va a usar ahí cuando use la herramienta. Es como tengo ahí en la casa un espacio que es la bodega, ¿ya? Le llamamos la bodega, y la casa lo tenía, entonces está lleno de estantes, y ahí está el tubo de gas, la escala, y ahí me puse a ordenar un día el cuarto, con las herramientas que yo tengo. Descubrí que tengo como 7 alicates diferentes, ¿ya? Porque cada vez que quería un alicate, yo decía, voy a comprar uno porque en encontrarlo ya, y compraba uno grande, tengo uno de punta, un cortador, y como 3 iguales, y todos están cero uso, porque lo compraba una vez. Encontré todos los destornilladores, tengo grandes, chicos, medianos, tengo uno que es como una chicharra, ni me acuerdo, unas herramientas que tengo que las regaló el Israel cuando se fue, me dejó algunas cosas. Entonces empecé a colgar las herramientas, ¿cómo se llama? Los marcos de sierra, tengo marcos de sierra, tengo 2 serruchos, hasta un serrucho para cortar zapallo, no sé por qué, encontré un serrucho para cortar zapallo. Oiga, encontré hartas herramientas, martillos, de esos martillos que estaban en oferta y cada vez que iba parece que compraba uno. Tengo como 3 martillos y todas esas herramientas están ahí. Ahora pensaba yo, los dones están ahí. Pero ¿cuándo yo lo uso? Cuando necesito. Entonces el otro día había que cambiar una pila de un juguete del Caleb y ahí fui. Entonces ahora, aquí, ¿cuál destornillador puedo usar? Entonces, ahora lo tengo ordenado, ¿ya? Y ahí saqué y lo usé. Y los dones están ahí, pues, delante de nosotros. Entonces llega un enfermo, hay que orar por el enfermo. Y el Señor lo va a sanar, si Él manifiesta el don. Y a lo mejor alguien necesita una palabra de aliento, una palabra de fe, y usted lo va a decir y la persona lo va a recibir. Oh, gracias, porque y usted dice, hoy le dije
y la persona recibe. Pero ¿quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Entonces los dones están allí. Ahora, hay personas que tienen una especie de, ¿cómo diría?, especialidad, que el Señor siempre lo usa en un área determinada, y amén. Si es así, está bien. Hay personas que tienen interpretación de lengua, ahí está. Entonces cuando alguien empieza a hablar en lengua, ella recibe la interpretación y dice, yo entiendo lo que están hablando, y ahí lo dice. Y esto ha pasado. Yo he estado orando por personas y de repente se acerca una hermana y me dice, pastor, yo estoy entendiendo lo que usted diga. Dígaselo a ella. Y le va diciendo lo que yo estoy hablando en lengua. Pero ese el don se va manifestando así. Entonces, el don es para glorificar al Señor, ¿ya? No para glorificar a la persona. El don se manifiesta cuando hay una necesidad, no cuando la persona quiere hacerlo, ¿ya? Cuando hay una necesidad, y ahí el Señor lo hace. Y no sé si lo irá a hacer de nuevo igual. Entonces, yo tengo una experiencia, hermano, que no se ha repetido, pero acompañando a una familia, tenían un hijo que era esquizofrénico. Y era esquizofrénico violento. Tenían que esconder los cuchillos, las tijeras, todo, porque él se levantaba en la noche y era peligroso. Entonces habíamos llegado acá, llevábamos 3, 4 años acá en la iglesia, me contaron la situación que estaba viviendo, el joven quería ir a un retiro, había que darle los medicamentos escondidos, y él estaba ahí, quería buscar del Señor, y un día me llaman para que lo acompañe tenía la hora del psiquiatra. Mire, no tengo idea dónde fui porque me fueron a buscar en el auto y llegamos a un lugar que había consultorio. Hasta ahora nunca he llegado de nuevo a ese lugar. No sé a dónde me llevaron, pero creo que era en el Belloto Norte. La cosa es que estamos ahí, llaman a la mamá a hablar con el psiquiatra y el joven estaba ahí conmigo en una sala de espera que habíamos 2 o 3 personas nomás. Y de pronto el joven, porque él me había contado que él se daba cuenta cuando le empezaba la cuestión. Él sabía cuando iba a empezar a reaccionar en el estado de esquizofrenia, y escuchando voces y las voces le mandaban a hacer cosas. Y entonces, y estaba sentado yo mirándolo y de repente él me mira y me dice, pastor, ahora ayúdeme, ahora me viene. Y él empieza como a girar la cabeza para el lado así, sentado, y empieza a girar y me dice, ayúdeme. Y yo me paro y empiezo a orar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre, lo único que decía yo, en el nombre de Jesús, tomándole la cabeza que se le empezaba a girar para el lado. Y en el nombre de Jesús, y él empezó a interesar, y empezó a respirar, y en el nombre de Jesús, y yo le decía, él repítelo, en el nombre de Jesús, y él decía, en el nombre de Jesús, de repente, en el nombre de Jesús, pegó un grito así, en el nombre de Jesús, y como que abre los ojos y me dice, gracias pastor, me dice. Y yo le digo, ya, y lo llama el psiquiatra, y entra, y lo primero que, después él salió y me dice, lo primero que el psiquiatra me dijo, oye, que te veis bien. Me dijo, te veis súper bien. ¿Cómo estáis? Bien, me dijo, bien. Es que te veo muy, muy bien, le dijo. Esperé encontrarte a lo mejor medio descompuesto. No, la cosa es que sale de ahí, el psiquiatra le dice, mira, tienes que seguir tomando estas pastillas, están haciendo súper bien, y esta otra. Tres paquetes le da. Y el joven cuando sale de ahí me dice, bastón, el Señor me sanó. Y yo le digo, ay, ¿cómo sabes? Me dijo, no, es que yo sentí que algo pasó, que algo salió, me dijo. La enfermedad, no sé, me dijo. Qué bueno, amén, hay que confiar en el Señor. O sea, yo le dije lo que uno debe decirle a alguien que le dice eso. Pero yo no recibí que el Señor me dijera, se sanó, nada. Yo oré en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nada. Y cuando llega a la casa, pasan algunos días y me llama la mamá. Me dice, pastor, tengo un solo problema. ¿Cuál? Me dijo que después de esa cita con el psiquiatra, tiene los remedios y los escondió. Y no sé dónde están, y yo tengo que dárselo porque a él nunca le han gustado tomárselo. Y siempre se lo ha tomado porque yo se lo doy entre medio del pan, entre medio de la sopa, entre medio de los porotos. ¿Y cuántos días lleva así? Me dice, llevamos una semana, pues, me dijo, desde que fuimos allá. ¿Y cómo está? O sea, hasta ahora está bien, pero a veces le pasa. Y pasó el mes. Y me dice, tengo que ir al psiquiatra. Le dijo yo, y llevo todos los remedios en la mochila, me dice. Y es que no me ha pasado nada en todo el mes, pues si el Señor me sanó, me dice. Él.
Entonces ahí pasó por la necesidad que estaba allí. Bueno, entró al psiquiatra, el psiquiatra le dijo, te felicito. Le dijo, ¿has tenido crisis? No. Llamó a la mamá, le dijo, no, no ha tenido ningún, no, nada, todo el mes sanito. Qué bueno, le dijo, te hicieron bien entonces las pastillas. Y él le dice, no, ¿cómo que no? Y le saca la mochila y da vuelta y ahí están todos los envases, le dijo. Pero no te tomaste ninguno. No, porque el Señor me sanó, le dice. Y él le dice, el Señor me sanó allá afuera. No, dijo, es que esto no es así, le dice. Ya, le dijo, pero mire, me llevo de nuevo los remedios y venimos en un mes más. Ya, le dijo, ven un mes más, pero tómatelo. Ya, le dijo, no se preocupe. No se los tomó. Fue al otro y otra vez lo mismo. Y el médico le dijo, ¿sabes qué? Es que yo nunca he dado de alta a alguien de esto. Y él le dijo, pero tiene que darme de alta porque llevo 2 meses y ya no. Y le hizo un papel donde decía que ya no es. Él estuvo en la cárcel. Y sabe, con ese papel estudió y fue guardia en los tribunales de justicia, donde él muchas veces fue, pero como acusado. Y después, y él me dijo, pastor, ahora soy guardia, ahí donde mismo yo entraba, pero ahora yo vigilo a los que entran. Entonces, y ahí el Señor hizo un milagro de sanidad, ¿me entiende? Pero ahora, cuando alguien supo eso, otra familia llegó aquí y me dice, pastor, yo supe que usted había orado por un enfermo esquizofrénico y el Señor lo sanó. Sí, le dije yo. Me dijo, yo tengo un hijo, así que lo quiero traer para que usted ore por él. Oré por él, pero no se sanó. Entonces, ahora yo no digo que tengo el don de sanidad de esquizofrénico, porque no es así, ¿ya? Pero ahí fue así, ¿ya? Y en ocasiones Dios me ha usado en distintas áreas, pero en un momento específico. Ahora, yo sé que hay personas que tienen el don de sanidad y cada vez que oran por sanidad, hay sanidad. En la congregación hay un par de hermanas que son así y el Señor las usa. Pero cada uno de nosotros tiene esa bodega con todas las herramientas. Y el Señor a veces le pone a alguien al frente para que usted use el martillo, el alicate, el serrucho, lo que sea. Pero usted tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pescar la herramienta y usarla. Y si es sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y si es liberación, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo la influencia, qué sé yo. Pero uno tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo el Señor va a manifestar sus dones si nosotros estamos esperando que una voz nos diga? ¿Me entienden? No, pues si los dones están, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que usarlos. Entonces el don de fe, el don de sabiduría, el don de ciencia. Y eso el Señor lo hace. Pero nosotros tenemos que usarlo. Entonces, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, está mostrándonos que los dones, el Espíritu Santo está, el Señor es el encargado de los ministerios y las operaciones, dice el Dios y Padre, el Padre Celestial. Dios es el que tiene el control de todo esto y actúa en el tiempo, en el lugar y en la ocasión. Los dones son las herramientas. Los ministerios tendríamos que ser como, por ejemplo, el carpintero necesita martillo, clavo, taladro, serrucho eléctrico, el carpintero. Pero el eléctrico tiene otras herramientas, un tester, tiene cables, tiene el pelacable, tiene todas esas cosas. Entonces, los ministerios son como la especialidad de que el Señor llama a alguien. Y en esto de los ministerios están, bueno, lo tengo en otro versículo, pero está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, que son ministerios que el Señor da, y estos ministerios están obviamente con los dones que corresponden, porque el maestro va a tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría cuando esté dando la clase, o el pastor en la predicación, o en la conversación, o en la reunión que tenga con alguien, el Señor le dará una palabra y... Pero esa es la manifestación del don que está relacionado también con el ministerio o con el servicio que cada persona tiene para servir al Señor, ¿ya? No todos tienen llamados ministeriales, no todos. El Señor es el que elige, Él es el que llama, Él es el que escoge, ¿ya? Pero los dones lo tienen toda la iglesia. Toda la iglesia tiene los dones.
No hay nadie en la iglesia que diga yo no tengo ninguna gracia. El pastor Leal decía, aquí nadie es desgraciado, porque no tener gracia es ser desgraciado, ¿ya? Entonces ya, todos tenemos algo de una gracia y en algún momento el Señor la usa. ¿Alguna pregunta? ¿O está todo? ¿Eh? Después de eso, ¿quién va a decir? ¿Qué seré yo? No, mire, los dones son las herramientas, los ministerios son los llamados y las operaciones son las cosas que hace Dios. Que usted dice, hoy justo llegó la persona que me explicó lo que tenía que hacer. Y uno dice, oye, ¿cómo pasó eso? Y se sube usted a, no sé, a un colectivo y le dice, ¿sabe qué? Tengo que ir, no sé, al segundo juzgado y me dijeron que estaba allá. No, tiene que ir allá en la Plaza Sotomayor. Y uno dice, oye, ¿cómo él sabía? Y cómo, ¿me entiende? El Señor pone a las personas. Nosotros recordábamos hace poquito con mi esposa, cuando se cortó la luz, el internet, ¿se acuerda que hubo un apagón y no teníamos forma de comunicarnos y todo eso? Nosotros teníamos un problema en la casa que Josué estaba trabajando en Calera. ¿Y qué pasaba en Calera? Él salía a una hora determinada, me llamaba porque tenía que tomar un bus de acercamiento, llegaba a Limache, tenía que tomar el tren y llegaba aquí a las Américas y yo lo iba a buscar y a una hora determinada. Y ese día no teníamos cómo saber y de repente alguien decía, no, los que trabajaban lejos los mandaron temprano para la casa y decíamos, ¿se habrá venido el Josué? ¿Habrá llegado? ¿Cómo saber? Y buscábamos señal, nos fuimos a una parte alta y de repente empezaban a llegar algunos mensajes. Y en uno de los mensajes Josué dice, alcancé una micro y nada más. Y decíamos, alcancé una micro para Limache, una micro para acá. Y estábamos ahí en la casa y decíamos, ¿qué hacemos? Y eso, Señor, y yo recuerdo, Señor, guíenos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo contactarnos? Porque ya se oscureció y no había luz en las calles más encima. Y de repente yo estoy ahí y vamos a buscar a Josué. Y yo digo, ¿pero dónde vamos? ¿A Calera? No, vamos por Ojos de Agua a ver si lo encontramos. No me acuerdo qué hora eran. Josué, ¿te acordás qué hora eran? 11:30 de la noche. Sí, de veras, 11:30. Y partimos en el auto, todo oscuro, y de repente vamos llegando en Ojos de Agua, cerca del puente, por ahí, o no, más arriba, y venía el Josué caminando. Y nosotros dijimos, esta fue una operación de Dios, ¿me entiendes? Porque Dios mueve y nos hizo ir en el momento oportuno, y todo lo que se demoró en realidad en venir, porque no había movilización, porque había incendio, no sé qué cuestión. Pero esas son las operaciones. Entonces de pronto usted está en una operación de Dios y no se da ni cuenta. Y llega al lugar y la persona hace justo lo que usted... Y ahí uno dice, Dios está en una operación. Dios tiene el control. Entonces, esto que nos habla Pablo respecto a cada uno de nosotros. Entonces, estamos dentro de un plan perfecto, hermanos. Y aún las cosas que son... como desubicadas de repente que nos pasan en nuestra vida, están aún dentro del plan de Dios porque Él ahí va a hacer una operación para mostrarnos que aún ahí Él también tiene el control. También tiene el control y pone a las personas en el momento oportuno. Amén. Seguimos. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabe? Yo siempre leía este pasaje y decía, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué dice eso? Bueno, primero está repitiendo un salmo, ¿ya? Un salmo, el Salmo 68, 18, ¿ya? Que sale allí y que ese salmo hace referencia a David de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas 15, cuando Dios le entrega le dio reposo de todos los enemigos a David, ¿ya? Le dio reposo de todos los enemigos y le habla y le dice este salmo, ¿ya? Entonces, esta palabra lleva una connotación, en la NTV dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo, así lo dice la NTV. Entonces, es que está representando que en ese tiempo, cuando volvían los vencedores
ya, los que ganaban las batallas, y en este caso representando David, que había vencido a todos los enemigos, cuando llegaban ellos a la ciudad, bueno, venían con los que habían rescatado, ya, los que estaban cautivos o los que venían heridos, y traían las cosas que le habían quitado al enemigo. ¿Y qué hacían ellos cuando llegaban? Empezaban a regalar, qué sé yo, jarrones de plata, le tiraban a la gente. Los que venían venciendo les regalaban a la gente que los estaba esperando. Entonces, cuando hace esta alusión, ya, se refiere a Cristo, ya, Cristo que venció al enemigo y llega repartiendo regalos a nosotros. ¿Que cuáles son? Los dones, ¿ya? ¿Me entiende? El vencedor llega al Padre, se presenta y le dice, ya, cumplí, envía el Espíritu Santo. Los que estaban allí, los 120, reciben el Espíritu Santo, estruendo, fuego y todo lo demás. Y de ahí la iglesia quedó con estos regalos, ¿ya? Que el Señor dejó después de haber vencido, ¿ya? Entonces Cristo venció al diablo. Recuerde que Cristo venció al diablo. Y el diablo no nos puede ni tocar. No nos puede ni tocar. Porque en Primera de Juan, creo que está en el, no me acuerdo, voy a capítulo 5 creo que, pero dice, se me fue. Los que tienen buen internet ahí busquen. Primera de Juan, a ver. Primera de Juan, dice, el maligno no nos toca, algo así, 5:18. Oh, ya. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ya? Entonces, el Señor venció al diablo y le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros. Ni nos toca. Lo más que puede hacer es decirnos cosas. No te va a resultar. No, Dios no te escucha. La mente. ¿Para qué oráis? Entonces, y ahí es lo más que puede hacer. Venció a la muerte. ¿Cómo? Pues si nos seguimos muriendo, pero ahora la muerte para nosotros es la entrada a la vida eterna. Entonces, si el enemigo quisiera decirle, te voy a matar, amén, pues. Hazlo. ¿Me entiende? Porque la muerte para nosotros no es la separación que significa realmente la muerte, de la separación del hombre con Dios, es de la muerte espiritual. Para nosotros la muerte es la entrada a la presencia del Señor. Es doloroso, sí, se pierde un ser querido y todo eso. Pero, o sea, es la culminación, es la graduación, ¿ya? Entonces, es como si alguien que estudió 7 años en la universidad, el director le dice, te voy a joder, te voy a graduar. Ya, qué bueno, ¿cierto? Porque antes no, pues era la amenaza de muerte, vas a quedar separado para siempre. No, y ahora tenemos comunión con Dios. Entonces la muerte nos hace tomarnos de lo que anhelamos. Venció la maldición. Ya no estamos bajo maldición porque el pecado nos ponía bajo maldición. Y el Señor se puso Él en maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él tomó la maldición para que nosotros no fuéramos maldición, sino bendición. Entonces nosotros recibimos las bendiciones que le dio a Abraham. Nosotros por la fe tomamos todo eso. Venció al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, aunque a veces caemos en pecado, ¿sí? Pero ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Entonces, ahora de pronto sí caemos. De repente usted se sorprende y dice, ¡ay! ¿Por qué dije eso? ¿Por qué mentí? Debería haber dicho claro. Vienen pensamientos y uno llega y larga nomás y de repente dice, oh, no debía haberlo dicho. Y tratar de, oye, no, ¿sabes qué? No, lo que te dije no era así, en realidad, y ahí arreglándolo. Pero es porque nuestra costumbre. Entonces, cuando Cristo venció, llega vencedor y nos entrega los dones, ¿ya? Las capacidades como iglesia que tenemos para servir al Señor con las herramientas apropiadas. Y por eso Colosenses
15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí está, la victoria de Cristo. Triunfó sobre todo en la cruz. Juan 7 dice, cuando habla el Señor, dice esto, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando el Señor fue glorificado, vencedor, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, sobre la iglesia, ¿ya? Y por eso dice esto, por eso dice esto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso significa, ¿cómo vamos a ser mayores que las que Él hizo? Pero ¿sabe por qué? Porque Él está ahí, ahora para decirnos, sí. Entonces, no sé, de repente, ¿quién fue que me contó? Renzo. Oraron por una persona que estaba muerta y revivió. El Renzo me dijo, pastor, ¿no saberá lo que pasó? Y pasó eso. Bueno, cuando llegue él va a contar todos sus testimonios, pero el Señor dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Yo digo, bueno, no necesitamos caminar sobre las aguas porque esa fue una cuestión que el Señor la hizo para sus discípulos, pero si de repente, no sea, pero ahora hay puentes. ¿Sí? He pensado respecto a qué cosas mayores de las que Él hizo, que es tomar nuestro pecado, sí. Yo lo que veo como en el contexto, en el tiempo, ¿ya? Como que íbamos a abarcar mucho más. Claro, algunos, en ese sentido. Sí, algunos lo interpretan que las cosas mayores se refiere a que ahora no está todo centrado en uno, exacto, que era Cristo el único que lo hacía, y por eso la multitud lo asediaba y se tiraban encima. Oiga, hay pasajes que sale que la gente se tiraba encima del Señor, se tiraba como haciendo, haz algo, y tenían que los otros estar separando a la gente que quería tocarlo. Entonces, claro, mayores dicen algunos que se refiere a que la iglesia ahora puede hacer más cantidad de milagros a la vez, ¿ya? Pero lo que habla aquí en realidad es que Él ahora está intercediendo ante el Padre para, amén, todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? Porque dice, porque yo voy al Padre, entonces como diciéndole, yo voy a estar ahí, diciéndole, sí, que venza, sí, que lo haga, sí, que, ¿me entiende? No, sí, no es la persona. Al final no es la persona la que lo hace, sino es Cristo que vive en ella. Eso, sí, sí. Y tristemente hay gente que se atribuye cosas, ¿ya? Vengan, ¿por qué? Hace poco, oiga, yo sigo a un Edgar Escobar se llama, es un ¿cómo se dice? Youtuber, que siempre confronta las cosas con la palabra, ¿ya? Biblia Libre se llama él. Soy suscriptor ahí y manda cosas. Miren, este apóstol, este hizo esto, dice esto va contra la palabra. Siempre está diciendo eso. Y mostraba uno que dice que hacía el milagro de convertir el agua en vino. Y cuando decía dice, este es un falso que hace este truco. Y claro, toma un vaso de agua, le echa y no pasa nada, y dice, otro vaso, y toma otro vaso que tiene un líquido como agua, transparente, y lo echa encima y se pone color lila, oscuro, y aparece vino. Nadie se lo toma porque después lo deja ahí, no, mira esto el Señor, ya. Pero, y después le explica, el milagro es que usó no sé qué, sulfato de no sé qué, con algo, y con agua se pone de ese color. Pero la gente trata, este es el que convierte el agua en vino. Entonces lo hizo una vez ya en la ciudad de Texas y después se fue a otro país. ¿Y cuál era el anuncio? El que convirtió el agua en vino viene acá. Y la gente fue a ver eso, que él era el que hacía eso. Y claro, ya tenía preparado el vaso, toda la cuestión, y él mostró, miren, esto lo hace, tiene el vaso escondido aquí justamente tengo uno, y lo hace, pero engaña. Entonces, Dios no necesita de eso. Y como bien dice la hermana Lorena, no es la persona, es la necesidad que hay, que el don se manifiesta, ¿ya? Donde usted esté, a lo mejor
está trabajando en una oficina y llega alguien y necesita eso. O en el colegio necesita y alguien va a escuchar y va a tener una palabra, o en un supermercado, donde esté. El don está en usted y si hay una necesidad se va a manifestar. Porque el Señor lo quiere hacer, no es porque usted, y a lo mejor lo va a llevar a un lugar para que usted haga una oración, para que se manifieste, ¿ya? Mayores, ¿ya? ¿Sabe por qué mayores? Decía otro teólogo, porque ya no están los enemigos como estaban antes. Ya no están los enemigos, están todos derrotados, decía. Por eso mayores, ¿ya? Pero yo también voy por la parte en cuanto a la cantidad, ¿ya? Más que todo, a la cantidad de milagros que se pueden manifestar a través de la iglesia. Amén. Hermana Luz. Una consultación, ya. Yo quiero saber qué sucede con alguna iglesia que siempre, o sea, el otro día lo conversábamos con mi hija y ellos llegan y dicen, traiga a los enfermos, acá va a haber sanidad, traiga a sus enfermos, las personas que están postradas. Entonces es como que estuviera haciendo una publicidad la iglesia para que traigan las personas a la iglesia o para que vayan. Claro. Y en realidad, como dice usted, las personas tienen el don y el Señor sabe cuándo va a actuar. Pero sí, no es que porque esa iglesia a lo mejor hubo una sanidad, va a haber la sanidad en todas. Claro. Y eso se ve como una publicidad y se escucha feo cuando uno lo escucha en la radio. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay personas, como yo les decía al principio, que el Señor manifiesta un don reiteradamente en él, y a lo mejor el don de sanidad, y para avisar hacen eso. Ahora, si las personas son sanadas realmente, amén. El problema en realidad, cómo lo haga, el procedimiento a lo mejor no es muy ético, atribuirse a una persona, pero si resulta, o sea, si sale así, Pablo decía a los filipenses, algunos predican a Cristo por vanidad, otros para causarme problemas, otros por dinero. Dice, al final, bueno, ¿qué tanto? Por último, el evangelio es anunciado, ¿ya? Ahora, a lo mejor éticamente no está bien, como yo le decía, el apóstol que convierte el agua en vino, ¿qué gracia tiene eso? ¿Ya? A no ser que vaya a una botillería y le haga una valeteada al dueño de la botillería y le convierta todas las botellas de agua en vino, pero no tiene mucha gracia, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, como bien dice la hermana Luz, hay evangelistas, ¿ya? Que son así, ¿ya? Que dicen, venga porque el Señor me va a usar en sanidad. Lo único que uno tiene que esperar que realmente sea la sanidad del Señor, pues, y no como ha pasado que llevan, ¿cómo se dicen? Palos blancos, gente que va a las mismas campañas y tiene la misma enfermedad y es sanada de nuevo y cuenta las mismas cosas. Como ya ahora hay tanta comunicación, hay tanto video grabado, que mostraban a una señora que en Argentina en varias campañas era sanada y salía de nuevo caminando y se iba como sana, después venía otro y le hacían lo mismo y la mostraron en diferentes campañas, la misma persona recibiendo el mismo milagro, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque en realidad el Señor no puede ser burlado, ¿ya? Y por eso que ese texto que el Señor narra cuando llegan los que le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces mucha gente hace cosas como que fueran del Señor y el Señor no está en eso. El don el Señor no lo da y lo quita y después lo vuelve a dar. Es por eso que siguen claro, actuando, operando el Señor. Operando, sí. Pero mire, claro, pero siempre uno debe ver el resultado. Si es de Dios va a resultar, si no es de Dios no va a pasar nada. Y la gente llega en sillas de ruedas y se van en sillas de ruedas. Entonces no hubo, entonces algo pasó, ¿ya? Es el Señor el que actúa, ¿ya? Perdón. Porque el Señor actúa como quiere, cuando quiere y en el momento que Él estima. Sí, tiempo, lugar y ocasión es del Señor, ¿ya? Hermana Ivonne. Primera vez que lo voy a contar, no sé si
lo habré contado esto, cuando nosotros estuvimos trabajando con Florcita ahí en un hogar, era una fecha importante porque había una cena, parece que fue 18, porque había empanadas, y yo estaba lavando la loza, tarde ya, pues era una cena, y había una persona que se estaba ahogando, o sea, yo no sé si estaba ahogándola en realidad, pero todos lloraban, habían enfermeras ahí, porque había gente de edad y tenían sus enfermeras y todos tratando de reanimarla, porque ella se había ido. Y la sentaron y yo lavando la loza ahí, porque eso era mi trabajo, lavar loza ahí. Y yo estaba mi oído estaba atento a lo que estaba pasando allá. Y mi corazón empezó a latir tan fuerte, pastor, tan fuerte. Yo dejé todo ahí, me sequé las manos y fui y todos decían, ya no tiene pulso, las personas habían muerto, ya había pasado harto rato. Y yo lo único que le digo, expulsa lo que tienes en el nombre de Jesús. Y ella bota una cosa aquí. Y vuelve a la vida, o sea, vuelve a respirar. Claro. Y me voy a hacer lo mío y llego así y yo, Señor, y empecé a tiritar. Yo pues era tanto siguiendo lavando la loza. Claro. Y cuando llega una persona y se acerca, dijo, eso fue solo obra del Señor. Amén, le dije yo. Sí. Fue una cosa así, pero que nació y nunca más yo no quería hacerlo, o sea, pero fue tanta la insistencia del Señor de ir a hacer eso. Y es la misericordia de Dios que veía esa necesidad, y ahí estaba la herramienta. Le faltaba un martillazo y ahí estaba el martillo. Ella, no sé si... Porque igual ella claro. No, pero... Claro. No era el momento. Sí. ¿Ya? Amén. Entonces así es, siempre va a actuar. Verso 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y eso de que subió. La PDT dice, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿ya? Por eso digo, estos versículos yo muchas veces los había leído, pero nunca los había analizado quizás, ¿ya? Bueno, lo primero es que este es ese salmo, ¿ya? El Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Fíjese, así dice el Salmo 68. En vez de el Señor dice Jehová en algunas Biblias y en otras dice J-H-A o J-A-H, ¿ya? Pero es Yahvé, significa eso, ¿ya? Ahora, un detalle, Pablo cita este salmo y dice eso, el Señor es Dios, ¿ya? Él ahí dice que Cristo es Dios, ¿ya? Entonces es para considerarlo, ¿ya? Esto hace ver que Jesús es Dios. Mire, en el Juan 3:13, esto lo dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿ya? Entonces aquí él hace referencia que él es ese que sale ahí en el Salmo, ¿ya? No hay nadie más que haya hecho eso porque nadie descendió, dice. Recuerde que Cristo está antes de la fundación del mundo, ya tenía planeado el plan de salvación, ya tenía todo listo, entonces él desciende y luego sube, ya haciendo ver que esto es lo que él hizo. En Hechos 2:27, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo llegó hasta buscar y rescatar. ¿A quiénes rescató? Recuerde que cuando está contando la parábola, está contando ahí del rico y Lázaro, ¿ya? Rico y Lázaro. Entonces ambos mueren, uno se va a un lugar determinado, al seno de Abraham, y el otro se va a un lugar de tormento, ¿ya? El rico se va al lugar de tormento y el mendigo Lázaro queda ahí en el seno de Abraham. El rico ve lo que está pasando y le dice, Padre Abraham, manda a avisarle a mis hermanos la condición para que... Y él le dice, tienen a los profetas, tienen la ley y los profetas que hagan caso de eso, ¿ya? Entonces,
la interpretación es que el Señor llegó hasta ese lugar para rescatar a los que estaban allí esperando al que había resucitado, a Cristo. Y Él se llevó a esos que estaban cautivos porque no estaban en el paraíso. ¿A quién le dijo que estaría en el paraíso? Al malhechor, ¿ya? Al que estaba ahí y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero tú ningún mal hiciste. Y la gracia llega a ese malhechor y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el malhechor estaba ahí solo. No había nadie. Tenía que llegar Cristo con los cautivos. Y el que recibió a todos era el malhechor. Y los otros le dijeron, ¿y tú por qué llegaste aquí? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a la escuela dominical? No, yo estaba en la cruz. La gracia, ese que no... Y cuando el Señor habla de cómo le paga a los que trabajan, los que llegaron en la mañana y estuvieron todo el día trabajando, y los que llegaron como a las 5 de la tarde y el trabajo era hasta las 5:30, y les paga lo mismo. Y los otros dicen, nosotros nos llevamos toda la carga del trabajo y este otro no hizo nada y le pagan lo mismo. Ellos dijeron, es injusto. Y él dice, bueno, ¿y por qué te metes si yo soy el que hice el trato? Y lo mismo dirán los apóstoles. Hicimos la pega, Pablo tantas veces recorrió, hizo todo, y estos otros que están ahí en ojos de agua sentados. Y lo mismo van a recibir que estoy yo, dice Pablo, con todo lo que yo hice. Pero la gracia del Señor, entonces, y esto es lo que hace el Señor, pues, se lleva a todos los que estaban allí, los que estaban con la fe esperando al Redentor, porque en el lugar de tormento siguieron los otros. Los otros quedaron en el tormento, pero los que estaban allí desde Abraham y aún antes de Abraham, quizás ahí estaba Job también, esperando que pasara lo que tenía que pasar, porque llegara el Salvador y se los llevara. Y ahí llega y se llevó. Entonces se llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Vamos bien. Vamos al verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí está reiterando lo que venimos diciendo, que el que subió es el que antes ya había descendido, ¿ya? Y aquí nuevamente Pablo hace la misma alusión. Recuerde que le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, que ¿quién fue que el Fabio el jueves pasado nos recordaba que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy pagana, ¿ya? Muy pagana, que tenía un templo a la diosa Artemisa, ¿cierto? Artemisa, claro. Grande la diosa de no sé si hizo el comentario, pero es una diosa que en muchas culturas ha pasado y que se le llamó siempre Reina del Cielo. Pasó, por ejemplo, por el nombre de Astoret, Astarot, Diana, sí. Artemisa, y ahora Virgen María. La Virgen María, lo mismo dijo el hermano ese día. Y la diosa del cielo, ¿ya? Entonces, él tenía que resaltar que el único que había descendido es el que había subido y el que estaba allí. Entonces, para que no hay otro Dios. Oiga, y esto debemos nosotros entenderlo claramente. El único Dios verdadero es el Dios que nosotros creemos. ¿Sabes? Los demás no son dioses. Las religiones, tristemente, están afuera. Están afuera. Yo veía un comentario en la India, 300 millones de dioses, 300 millones. Imagínense. Tienen un dios, el ratón, y los crían y hacen comida, y los ratones pasan ahí y le hace cariño porque es el dios de ellos, y se pasea por encima de las masas y comen masa y le hacen cariño porque comió de esa masa y tiene más valor esa masa porque la comió este ratón, y la gente, los que adoran a ese dios, compran esa masa porque tiene más valor. Entonces, no son dioses, bro. Y nosotros tenemos al único Dios. Alá no es Dios, no tiene nada que ver con Dios. Alá, ya, no tiene nada que ver con Dios. Y imagínense cuánta gente hace 3 oraciones a Alá, creyendo que va a tener un lugar en el paraíso, y ellos creen que van a tener 7 mujeres.
que los van a atender a ellos. Serían 7 suegras. No han considerado eso. La Nueva Biblia Viva dice, pues bien, el que descendió, luego regresó a lo más alto de los cielos, Cristo, para llenarlo todo. Y ahí Pablo hace ver que Cristo es el dueño del universo. Le está diciendo a esta iglesia donde llegó gente que creía en esa diosa, la reina del cielo. Entonces él aquí les hace ver por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No hay lugar alguno donde tenga cavidad otro Dios para llenarlo todo con su divina presencia. Con su divina presencia. Oiga, ¿sabe? Dios es extraordinario. Hace poco en una reunión, en Ministerio Femenino, usted estaba con un grupo de hermanas, el Ministerio Femenino parece que fue, y la hermana Margarita me decía, pastor, descubrí que Dios conoce el nombre de todas las estrellas. Ella me dice porque está leyendo la Biblia y encontró ese texto. Y yo le digo, sí, pues es verdad, sí. Le dije, ¿sabe cuántos millones y billones de estrellas? No, y le dije yo, ¿y sabe también se conoce su nombre? Oh, me dijo, ¿verdad? Sí, pues también. Y ahí le contaba cuando de Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol, le dije yo, y quería pasar piolita, y el Señor le dice, Zaqueo, baja. Y Zaqueo le dice, ¿y quién te dijo que me llamaba Zaqueo? El Señor lo conocía antes, ¿ya? Entonces, Dios es extraordinario. Entonces, para llenarlo todo, en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, más sublime que los cielos. Y es Cristo, santo, inocente, apartado de los pecadores. Los otros sumos sacerdotes todos estaban metidos también en el pecado, y el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él primero, después por el pueblo y después todos los demás, ¿ya? Así que para que vea esto, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, oiga, sigamos, perseveremos, tenemos a Cristo que nos anima a vencer con el ejemplo que Él nos dio, Así que perseveremos, ¿ya? Yo sé que hay dificultades en la vida, ¿ya? A veces nos pasan cosas que uno, pucha, ¿por qué me pasa esto? Pero el Señor lo hizo todo, ¿ya? Sufrió todos nuestros dolores, hasta los dolores de muela, los sufrió, hermano Gino. Y él dice, venció hasta el final, amén. Verso 11 dice, y él mismo, este era el texto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este llamado sobrenatural, ¿sabe? El Señor lo hace, ¿ya? Y no usa a otro, dice, y él mismo constituyó, él es el que llama. No es que yo diga, oye, te voy a decir que el Señor te dice que tienes que ir a abrir una iglesia. No, eso no. El Señor es el que pone en el corazón de los que Él llama, y Él mismo, ¿ya? No otro, no un apóstol, ni un arcángel, nada. Él mismo constituyó, Él es el que lo hace, Él mismo, no otros. No habla por otras personas, ¿ya? Él mismo, en Primera de Corintios, primero esto. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Él da esa capacidad, Él mismo es el que constituye, ¿ya? En Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, y a unos puso Dios, ¿ya? Él mismo, a unos puso Dios, es Él el que pone a las personas donde deben estar, ¿ya? Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado, porque el Señor es el que tiene que llamar.
Yo siempre he dicho, y lo he repetido en la iglesia muchas veces, si alguien tiene y ve una necesidad en un lugar y el Señor le pone que vaya a ese lugar, y esto le pasó al hermano Juan Lagos. Yo nunca le dije váyase a la Hyatt. Él me dijo, pastor, ¿sabe? Tengo en mi corazón la población y me gustaría ir. Amén. Yo lo apoyo. Vamos. Y ahí él empezó. Pero fue el Señor. Y a mí me preocupa cuando alguien dice, no, es que el pastor me mandó que viniera. Y yo digo, a veces el Señor tiene misericordia y ayuda, pero yo le digo siempre, y una vez estaba en una convención hicieron unos conversatorios y el tema era plantadores, y la pregunta era, ¿qué necesita un plantador? Y yo levanté el tiro de la mano y le dije yo, un llamado. Y el hombre que tenía que dar el tema no tenía eso. No tenía, porque tenían una cantidad de cosas, de requisitos humanos. Tiene que tener esto, instituto bíblico, tiene que tener esto. Capacidad, ponerse en el lugar de otro, una serie de cosas. Entonces le dije yo, pero si no tiene llamado y tiene todo eso, no sirve. Y en realidad después decía, en realidad no lo habían considerado. Porque a veces se humaniza la obra del Señor. Aún más hay algunos que dicen, no, si el pastor no puede seguir, tiene que seguir el hijo. Y si el hijo no tiene el llamado. Yo decía, Josué, preocúpate. Me estoy sintiendo cansado ya. ¿Sí? Pero yo digo, no es así. Tiene que haber un llamado del Señor. Y el Señor al que llame, ese tiene que estar. Entonces se ha llegado a ese extremo de heredar el ministerio. No. Entonces no es así, ¿ya? Para que así lo consideremos. Vamos a dejar hasta aquí porque ya se cumplió el tiempo. En Hechos 2.18, habla de esto, al llamado. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. Este Felipe fue designado diácono. Recuerde que los diáconos se eligieron por un problema que hubo en la iglesia, que desatendían a las mujeres griegas, no las atendían, y fueron a reclamarle a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, bueno, nombren entonces personas que hagan esa labor. Nosotros nos dedicamos entonces a la palabra, y nombraron 7 diáconos. Los nombraron, no fueron unos llamados del Señor. Entonces hay cargos en la iglesia que pueden ser designados. No hay problema. Puede ser director, presidente, presidenta de un departamento, encargada de algún ministerio. Sí. Pero cuando hay un llamado, es otra historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dones que avalan esto, como el don de presidir, que ayuda a los que están en las directivas, que son elegidas, porque así debe ser. Como los diáconos los eligieron. No dice cómo fue, si sacaron un papelito, o el que sacaba el palo más corto, no sé. Pero eligieron 7, y los 7 griegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reclamo era de los griegos, así que humanamente lo hicieron. Pero Felipe tenía otro llamado, era evangelista. Y aunque fue diácono, pero después en su vida siguió la tarea de evangelizar. Y dice ahí, en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Y tenía hijas que profetizaban, ¿ya? Así que eso es lo que hace el Señor. Amén. Vamos a dejar el 12 para la otra. Para el próximo jueves continuamos desde el 12. ¿Ya? Hermano, que el Señor nos ayude a tener claro en realidad la responsabilidad de nosotros como iglesia, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y la gracia que ha depositado en nosotros. Amén. Así que compartan esto con los demás hermanos para que sepan lo que se debe hacer en Cristo, en el Señor. Amén. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar al Señor, vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición, Señor, de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, porque usted es quien nos dirige, nos guía, nos enseña
Es su obra, Señor, en medio de su pueblo. Bendiga a las familias representadas aquí. Ayúdenos cada día a hacer su voluntad, que seamos guiados por usted. Gracias yo le doy por los hermanos que están allí, Señor, en el sonido, en el data, en las transmisiones, grabando esto. Y le pido por los hermanos que después lo verán, Señor, y ruego que usted también, Señor, derrame bendición sobre ellos. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.